Vamos a pasar ahora a estudiar el problema de la ética o la moral en el pensamiento de Platón, que es otro de los problemas importantes para la EBAU en este autor. Con anterioridad a Platón, el problema de la ética y de la moral había sido abordado por los sofistas y por su maestro Sócrates, que tenían en este punto opiniones divergentes, opiniones opuestas. Y de hecho, más de una vez, Sócrates entra en discusión en los diálogos de Platón con los sofistas en torno a este problema. Los sofistas, como Protágoras y Gorgias, que son los dos sofistas más importantes y más famosos, habían sostenido en el terreno de la ética, en el terreno de la moral, un relativismo absoluto. Habían sostenido que no existe ningún valor ético permanente, ningún valor moral permanente, sino que hay tantas opiniones sobre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, como seres humanos hay. De manera que no cabe establecer ninguna ley moral objetivamente válida o universalmente válida. Cada uno mantiene con respecto a lo bueno y lo malo la opinión que juzga conveniente y todas ellas serían exactamente igual de válidas. Por tanto, no habría ninguna manera posible de decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo y qué es lo injusto, ni de conocerlo. Para los sofistas, eso sí, hay que tenerlo muy en cuenta, la única ley válida es la ley de la naturaleza, la ley de la fisis. Y por tanto, las leyes morales son convencionales, son fruto de un pacto humano. Y para ellos las han inventado las personas débiles, las personas sin valentía, para defenderse de los individuos naturalmente más fuertes. Son ellos los que han creado los conceptos de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, para defenderse de aquellos que son potencialmente más fuertes o más astutos. Claro, esto implicaba, pues evidentemente, digamos, una conducta moral a veces extremadamente dudosa. Si lo bueno y lo malo dependen del criterio de cada uno y no hay ninguna manera de decidir qué es lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, pues entonces yo, que soy más astuto por naturaleza, más listo por naturaleza que otra persona, supongamos, ¿no? Puedo engañarla utilizando el lenguaje, puedo presentar una versión de los hechos errónea, pero que pueda hacer creer a los demás con mi inteligencia superior que es la correcta y engañarlos, ¿no? Y aprovecharme de ese engaño sin que luego esas personas engañadas o defraudadas puedan en absoluto decir que bueno, pues han sido engañados y que eso es injusto o es malo porque no existe nada bueno ni malo, justo ni injusto. Sócrates, en cambio, rechazaba el relativismo moral, el relativismo ético de los sofistas y mantenía el llamado intelectualismo ético. Esta es la postura que va a mantener también Platón. Sostenía Sócrates, y va a sostener Platón igual que él, que sólo el sabio, sólo aquel que es capaz de conocer y definir correctamente los valores morales, los valores éticos, puede actuar correctamente. De la misma manera que solamente el que sabe o conoce cómo hacer zapatos, pues puede ser un buen zapatero. Solamente quien sabe o conoce las reglas del dibujo puede dibujar adecuadamente. Solo quien sabe o conoce hacer edificios puede ser un arquitecto. Lo mismo sucede en el terreno de la moral o de la ética, según Sócrates y Platón. Solo quien conoce intelectualmente esos valores éticos, es decir, en el caso de Platón, solo quien ha ascendido por los grados del conocimiento y ha llegado a conocer las ideas puede comportarse correctamente. Por tanto, para Sócrates y para Platón, el mal se debe a la ignorancia. Es la ignorancia, el desconocer los valores éticos, lo que lleva a alguien a comportarse mal. Si conociera esos valores, no los confundiría y se comportaría de una manera correcta. Por tanto, es la ignorancia, es el desconocimiento el que lleva a comportarse de manera incorrecta. Ya veremos cómo Aristóteles va a discutir esta posición, según la cual ser sabio y ser virtuoso son exactamente lo mismo. Solo quien sabe el mundo de las ideas puede, o las conoce, puede llegar a ser una persona bondadosa, una persona que se comporte de manera éticamente correcta. Bien, para Platón, él va a completar esta teoría del intelectualismo ético que comparte con Sócrates con una teoría del alma humana. Ya hemos hablado en el problema del conocimiento un poco del alma humana. Hay que decir, hay que completar eso que dijimos con su concepto del alma humana que constituye la parte fundamental de su ética. Para Platón, el alma humana no es única. Hay tres almas o tres partes del alma distintas.
digamos hoy en día, tres partes de la mente, porque no olvidéis que la palabra griega para designar alma es psique, es la psique. Por tanto, claro que el alma existe. Otra cosa es si la ha creado Dios o es mortal o inmortal, pero el alma, por supuesto que existe. Es la mente humana. Y tú y yo tenemos una mente, una psique, ¿vale? Otra cosa es cómo se haya interpretado esa mente a lo largo de la historia. Platón, evidentemente, es un filósofo de los inicios del pensamiento occidental y va a interpretar ese alma de una manera pues metafísica, de una manera mística, ¿no? Ya veremos cómo irá cambiando ese concepto de psique a lo largo del tiempo hasta llegar a la psicología científica actual, ¿no? Pues bien, Platón distingue tres tipos de almas diferentes. Por un lado, el alma racional, que es el alma más elevada, es el alma que reside en el cerebro, dice él, ¿no? Y que es capaz de conocer el mundo de las ideas, como vimos en el apartado del conocimiento. Ese alma, para Platón, es eterna e inmortal. Y luego habría otras dos almas inferiores, por un lado el alma irascible, que corresponde al ánimo o voluntad y que es la que da valentía, coraje a una persona, y el alma más baja es el alma apetitiva o concupiscible, la concupiscencia serían los apetitos en la terminología filosófica antigua, que corresponde a las pasiones inferiores del cuerpo humano. Estas dos almas, la irascible y la apetitiva, son mortales, morirían con el cuerpo. Se situaría una de ellas, la irascible, en el pecho, en el corazón, digamos, mientras que el alma apetitiva se situaría en el bajo vientre y los órganos sexuales, ¿no? Rigiendo esas pasiones inferiores del ser humano. Para Platón, el alma racional, habiendo adquirido el conocimiento de las ideas, ascendiendo por los grados del conocimiento, debe de controlar el comportamiento de las otras dos almas inferiores. Debe controlar la razón, el comportamiento del alma apetitiva y del alma irascible. Cuando el alma racional controla el comportamiento del alma irascible, alcanza la virtud de la valentía. Y cuando el alma racional controla el comportamiento del alma apetitiva, de los deseos corporales, sexuales, los apetitos, etc., alcanza la virtud de la templanza o moderación. Por tanto, habría tres virtudes fundamentales que puede llegar a alcanzar el alma humana. La virtud de la prudencia, y la sabiduría que consigue el alma racional, contemplando, conociendo las ideas, el alma de la valentía que se consigue, la virtud de la valentía que se consigue cuando el alma racional controla el alma irascible, y la virtud de la templanza o moderación que se consigue cuando el alma racional controla al alma apetitiva, al alma inferior. En el diálogo Fedón, para terminar este asunto de la ética platónica, va a sostener Platón la teoría de la reencarnación o metempsicosis que él toma de los pitagóricos. Ya hablamos un poquito de esto en el apartado anterior del conocimiento. Para Platón, el alma humana, antes de caer en el cuerpo en el nacimiento, habita en el mundo ideal, el mundo inteligible, contemplando las ideas, pero sus apetitos, ¿no? Le llevan, el alma apetitiva le lleva a caer en el mundo sensible, donde queda prisionera del cuerpo. Él ejemplifica esto con el llamado mito del carro alado, que aparece en su diálogo Fedro. En el mito del carro alado, él compara al alma humana a una auriga que lleva un carro con dos caballos. El auriga, evidentemente, o el conductor del carro, es el alma racional. Uno de los caballos es fogoso pero noble, el alma irascible, y otro de los caballos es indómito, irascible, no es posible, digamos, dominarlo, ¿no? Tiene apetitos muy fogosos, ¿no? Que representa el alma apetitiva, ¿vale? El auriga consigue controlar el carro del alma, pero llega un momento en que el caballo indómito, el caballo del alma apetitiva, hace que el carro del alma caiga al mundo sensible y caiga en el cuerpo. Es el momento del nacimiento. Y es cuando el alma olvida las ideas, como veíamos en el apartado anterior. ¿De acuerdo? Pues bien, señala Platón que a lo largo de la vida el sujeto tiene como objetivo, debe tener como objetivo, recuperar ese conocimiento de las ideas y alcanzar un comportamiento éticamente correcto mediante ese conocimiento.
Será ese conocimiento de las ideas, es decir, la sabiduría, y ese comportamiento correcto a nivel ético los que determinen el destino del individuo tras la muerte. Si el individuo ha alcanzado un conocimiento superior de las ideas y se ha comportado correctamente de conformidad con ellas, dice Platón que se reencarnará en seres más perfectos, ¿no? Hasta finalmente liberarse de esa cadena de reencarnaciones y se elevará al mundo ideal. En cambio, sí, ha permanecido atenido al mundo sensible, a las pasiones, se ha dejado llevar, ha despreciado el conocimiento, ha dejado de lado completamente todo tipo de moderación, pues terminará apegada al mundo sensible y en las siguientes reencarnaciones, pues o bien repetirá vida, ¿eh? Para ver si ya aprende ese conocimiento de la idea, o bien se encarnará en animales inferiores que corresponderán a las pasiones que han dominado en su alma. Pues una persona que haya sido una persona muy glotona, pues se reencarnará en un cerdo, alguien que sea una persona extremadamente tozuda en un mulo, es decir, digamos, empeorará su destino en sucesivas reencarnaciones. Evidentemente esta teoría es una teoría que todavía muestra que el pensamiento de Platón está muy cerca del mundo de la mitología. Todavía la filosofía en este momento no se ha separado por completo de los mitos, pero es muy interesante porque demuestra hasta qué punto, digamos, el destino del sujeto depende del mismo, es decir, de su interés en alcanzar un comportamiento éticamente correcto, en lograr que el alma racional controle al alma irascible y al alma apetitiva y así poder mejorar su destino después de la muerte. Es muy interesante ya por último decir que Platón explica así un poco la aparición de los fantasmas, lo que se llama ese mundo de ultratumba o de fenómenos paranormales. Para Platón los aparecidos, los fantasmas, ¿no? Son personas, son almas de personas que han permanecido apegadas al mundo visible, al mundo sensible, no se han liberado de ese mundo a través del conocimiento y de la moral y por tanto se ven, se les sigue viendo, aunque de una manera fantasmal, porque todavía no han logrado liberarse y elevarse a ese mundo sensible. Bueno, es una explicación yo creo que muy ingeniosa, muy interesante, pero que evidentemente corresponde a un ámbito de creencias y de fenómenos de tipo paranormal que, bueno, pues hoy en día entrarían en el ámbito de las ciencias ocultas, pero es algo interesante esta explicación que intenta dar de los fenómenos relacionados con fantasmas, con aparecidos, que se han dado a lo largo de toda la historia del ser humano, Platón a través de su teoría de las ideas.